Bueno, Dios les bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos ha permitido de nuevamente estar en su casa para aprender más de su palabra. Le damos la bienvenida también, ¿verdad?, a aquellos que escuchan nuestro podcast. Esperamos que esta clase sea de bendición a sus vidas, ¿verdad?, y que en algún momento puedan ponerla también en práctica. En esta mañana vamos a estar hablando, ¿verdad?, es el estudio número 2. En la clase pasada, más bien en la unidad, estaríamos hablando de quién fue Nehemías, ¿verdad? Estamos hablando de las características de lo que es un líder, el líder que necesitamos, ¿verdad? Para que, ¿verdad?, podamos llevar las almas al reino del Señor. La clase pasada hablamos del líder que necesitamos y en la clase de hoy vamos a estar hablando de las características que tiene un líder, las características de un líder. Para comenzar, ¿verdad?, la base bíblica se encuentra en Nehemías capítulo 2. Se estarían dando lectura a los versículos del 11 al 20. Nehemías capítulo 2, del 11 al 20. Dice así la idea principal: todo líder necesita un proyecto en su corazón, un plan de trabajo en su mente, la capacidad para involucrar a otros y una gran determinación para desarrollarlo. Los propósitos de esta clase serán: número 1, aprender las características de un liderazgo efectivo en el ejemplo de Nehemías. Número 2, reconocer que todo proyecto requiere oración, planeación, observación y verificación. Y número 3 sería considerar que todo gran proyecto enfrentará oposición y resistencia. Amén, poderoso Dios. Estábamos hablando en la clase pasada, ¿verdad?, que Nehemías fue un hombre que, ¿verdad?, el Señor utilizó para poder hacer la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y no solamente la reconstrucción del templo físicamente, sino restaurar socialmente, emocionalmente y espiritualmente el pueblo del Señor. Entonces, hablábamos en la clase pasada que ese tipo de líder es el que nosotros, ¿verdad?, necesitamos hoy en día. Alguien que, ¿verdad?, sea conforme al corazón del Señor, alguien que esté dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios y alguien que nos ayude, ¿verdad?, a alcanzar nuestro máximo potencial, a alcanzar el propósito de Dios para con cada uno de nuestras vidas. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a estar hablando de estas características que tiene un líder. Me voy a detener un momentito en los propósitos porque los encontré bien interesantes. El punto número 2, reconocer que todo proyecto requiere oración, planeación, observación y verificación. Me detengo en esto y hay que tomarlo, ¿verdad?, con pinza, nuestra hermana Débora, porque pienso obviamente que pues nosotros podemos tener nuestros proyectos, nuestros anhelos, ¿cómo decirlo?, nuestras ganas de querer hacer muchas cosas para el Señor, pero obviamente todo conlleva un orden, todo, ¿verdad?, conlleva que el Señor apruebe ese plan que nosotros tenemos y obviamente pues tenemos que, lo planeamos y todo, pero entonces tenemos que orar siempre, ¿verdad?, para que sea el Señor que nos dirija a planearlo para poderlo ejecutar, ¿verdad?, como el Señor lo quiere para cada uno de nosotros. Observar lo que estamos planeando. Si yo sé que en algún momento con lo que yo estoy planeando, ¿verdad?, voy a fallar en algo y voy a fallarle al Señor, pues obviamente ya esa parte de la planeación, esa parte del proyecto hay que editarla, como uno dice, hay que actualizarla para que entonces vaya acorde con lo que el Señor quiere con nosotros y lo que el Señor quiere que hagamos por otro. Número 3 sería considerar que todo gran proyecto enfrentará oposición y resistencia. Sabemos, ¿verdad?, que cuando tenemos anhelos y planes para hacer para el Señor, siempre el enemigo busca la forma de desanimarnos, busca la forma de alejarnos de la visión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y ya esto estaba escrito en la Biblia de antemano. O sea, ya el Señor nos venía avisando que nosotros íbamos a servirle, nosotros íbamos a trabajar por Él, pero que siempre iba a haber oposición. Porque cuando uno tiene el anhelo y tiene el corazón de agradar al Señor, el enemigo siempre busca la forma de alejarnos de eso. Poderoso Dios. Así que voy a dejar a nuestra hermana Débora para que haga lectura de la clase de esta mañana. Perdóname, la lectura bíblica de los versículos. Dios les continúe bendiciendo. Si hay algo que mencionaste que me gusta mucho y realmente nosotros lo escuchamos básicamente muchas veces, es Dios es un Dios de orden. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado eso? Y es que esta es la realidad. El Señor siempre tiene un plan para cada una de las cosas. El Señor, ¿verdad?, no creó la tierra por querer crearla y simplemente pues dejarla así, sino que ya Él tenía dentro de esa creación, ya Él tenía un plan determinado para la creación.
Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer planes dentro de nuestra vida para, ¿verdad?, poder llevar una coordinación entre las cosas que nosotros queremos lograr a futuro, y nunca olvidar que dentro de estos planes tenemos que contar siempre con el Señor. Amén. Que, ¿verdad? El Señor nos guía, nos dirige, el Espíritu Santo, ¿verdad? Va dirigiendo cada paso para nosotros poder, ¿verdad?, completar estos planes que nosotros creamos, siempre y cuando estén dentro de la voluntad del Señor. Vamos a ir entonces en la lectura bíblica, que, como mencionó nuestra hermana Abigail, se encuentra en Nehemías 2, del 11 al 20, que dice: en el nombre poderoso de Jesús. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Como dice la lectura, ¿verdad? Vemos que Jerusalén estaba desierta, ¿verdad? Esta ciudad estaba destruida, pero Nehemías era, ¿verdad?, un hombre dirigido por el Señor, y él tenía un plan, y él lo compartió con, ¿verdad?, con este pueblo, que se tenían que levantar y edificar, ¿verdad?, nuevamente a Jerusalén. Pero para poder levantarse y edificar esta ciudad, tenían que hacer un plan. Porque esto no es como que: ay, yo me levanté hoy y entonces voy a ir allí, voy a tirar cemento, poniéndolo físicamente. Voy a mezclar cemento, voy a empezar a empañetar paredes y demás. No, todo conlleva un orden, y todo trabajo conlleva una preparación para que dé buenos frutos, para que tenga un buen resultado. Así podemos ver, ¿verdad?, que en esta historia nosotros lo podemos, ¿verdad?, transportar a nuestra vida diaria. Que no es que yo me levanto hoy en día y pues voy a hacer las cosas porque pues voy a hacer las cosas. No, porque a lo mejor yo decido hacer las cosas, pero ¿por dónde yo voy a empezar? ¿Qué voy a continuar haciendo? ¿Me va a dar buen resultado o me va a dar un mal resultado? Cuando muchas veces hacemos las cosas en desorden, las cosas no tienen resultado. Cuando nosotros no nos dejamos dirigir y llevar por algo que ya está establecido, las cosas no nos van a salir bien. Por eso es bien importante el nosotros tener un plan. Amén. Poderoso Dios. Para entender un poquito más sobre la unidad de hoy, ¿verdad?, que son las características de un líder, encontré una escritura, ¿verdad?, que nos detalla, ¿verdad?, más en específico cuáles eran las cualidades y las características que tenía Nehemías como líder, que las podemos utilizar, ¿verdad?, para el día de hoy, ¿verdad?, para cada una de nuestras vidas. Número 1, Nehemías tenía una visión clara. Nehemías tenía un objetivo específico, que era ¿cuál? Reconstruir los muros de Jerusalén. Y obviamente pues un líder necesita una visión para guiarnos, ¿verdad?, guiarnos a nosotros, guiar a otros hacia el reino del Señor. Número 2, Nehemías era totalmente dependiente de Dios. Nehemías era un hombre de oración, que era lo que estábamos hablando en los propósitos. Antes de actuar, ¿verdad?, Nehemías buscaba la guía y la bendición de Dios. Esto muestra su fe y su dependencia divina. Número 3, la planificación y la estrategia. Algo de lo que estábamos hablando, Nehemías no solo tenía una visión, sino que también planificaba de manera estratégica. Evaluó la situación y creó un plan detallado para la reconstrucción. Esto es bien importante porque a veces vemos que
cuando uno hace planes, pues uno dice, pues yo hago este tipo de plan, pero que sea lo que Dios quiera. O sea, no me organizo, no busco la forma de ser certera o asertiva para yo poder cumplir con ese plan. Es bien importante que nosotros no simplemente hagamos un plan, sino que pues seamos estratégicos y busquemos la dirección correcta para que entonces ese plan se pueda ejecutar y pueda ser efectivo. Número 4, tenía la capacidad para motivar a otros. Eso, ¿verdad? Lo necesitamos mucho en estos tiempos porque pues sabemos que pues hay un mundo espiritual que a cada rato, ¿verdad? Buscan la forma de desanimarnos, buscan la forma de alejarnos del Señor. Pero siempre el Señor, ¿verdad? En su infinita misericordia, levanta una persona para podernos motivar, para decirnos, mira, no, sé que estás pasando por esta situación, pero tú puedes salir hacia adelante. Quizás estás sintiendo, ¿verdad?, que no puedes salir de una situación o estás atado a un pecado y buscas salir y no tocas fondo. Busca la dirección del Señor, vamos juntos al altar, vamos juntos a presentarnos hasta el Señor, ¿verdad?, para que tú puedas salir de esa prueba y de esa dificultad. Nehemías supo siempre motivar el pueblo de Jerusalén para que trabajara en la reconstrucción, a pesar de los desafíos y la oposición. Inspiraba confianza y compromiso en los demás. Número 5. Nehemías representa valentía y perseverancia. Como decían los versículos, se levantó, ¿verdad?, quien fue Sanbalat y Tobía, que eso pues, representa más bien una oposición externa. Alguien que siempre está diciéndonos, tú no puedes, tú no lo vas a alcanzar, que cuando tú tiras algo nuevo, viene y te mira como que, ¿qué le pasa a este loco, que este ridículo que está haciendo? ¿Ah? Sí, en el 2. Y también estaba lo que representaba la oposición interna, que es el yo mismo pensar que no puedo, ¿verdad? Que estoy desanimado, estoy cansado, no puedo hacer las cosas más nada, pero esto no le impidió a Nehemías a poderlos impulsar a terminar la reconstrucción del templo, y no solo el templo, sino su estructura social, espiritual y emocional. Poderoso Dios. Su valentía, ¿verdad?, y persistencia lo ayudaron a completar, ¿verdad?, el proyecto que tenían. Número 6, tenemos que Nehemías era un hombre íntegro y un hombre que amaba la justicia. No buscó su propio beneficio personal y cuando vio injusticia, lo corrigió con firmeza, ¿verdad? Eso, hablando de la explotación económica del pueblo en sí. Número 7, era un hombre que buscaba la resolución de conflictos. Supo manejar los conflictos internos entre los judíos de manera justa y efectiva. Todo lo mismo para todo el mundo, mostrando empatía y actuando con equidad. Y número 8, esta característica, ¿verdad?, es una de las más importantes, pienso yo, habla de la humildad y el servicio. Nosotros no podemos ser líderes, ¿verdad?, que pensemos en nuestro propio beneficio. Debemos ser líderes, ¿verdad?, que busquen hacer la voluntad del Señor. Y no solo eso, sino que pongan la necesidad de los demás primero que la suya. Sabemos, ¿verdad?, a lo largo de la historia, y eso es lógica, siempre pasa de la misma forma. Cuando tú te encargas de hacer la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es tú ayudar a los demás, el Señor te bendice a ti. Poderoso Dios. Aunque tenía una posición de liderazgo, como hablábamos en la clase pasada, una posición de confianza, ¿verdad?, alta en el reino, él no era altivo, no era una persona arrogante, una persona que decía, yo estoy en tal posición, pues todo esto va a ser porque yo lo hice así y porque yo lo planeé así y no me dejé dirigir por el Señor, no. Él en todo momento nos demostró, ¿verdad?, que se aprovechó de esa autoridad para obtener los beneficios que el Señor tenía para su pueblo, no era para obtener un beneficio personal. Mostró siempre una actitud de servicio hacia su pueblo. Poderoso Dios. Sí, es verdad, si hay algo que es bien importante dentro del liderazgo, es que, por ejemplo, si, ¿verdad?, yo creo un plan y ese plan no me funcionó, pues no detenerme ahí. Sé que dentro del liderazgo, ¿verdad?, pueden venir frustraciones y decepciones y demás cosas, pero siempre, ¿verdad?, dentro de un buen líder tiene que haber esa motivación de no detenerse. No me funcionó, a lo mejor no era la manera más correcta, pero de eso se aprende y se van modificando las cosas. Según van pasando, ¿verdad?, los sucesos o el evento de lo que se planificó,
se pueden ir modificando las cosas. Por eso es bueno, ¿verdad? Como mencionó nuestra hermana Abigail, las estrategias que nosotros utilicemos. A lo mejor esta estrategia me funciona a mí, pero a ella no le funciona. A lo mejor a ella le funciona, ¿verdad? Pero a mí no. Pero de nosotros, lo que a mí no me funcione, ella lo puede utilizar como enseñanza para que ella lo pueda modificar y que no le pase lo mismo a ella, ¿verdad? Y hay una de las cosas que me gustó de lo que leíste es servir a los demás. Siempre estar dispuesto a ayudar a otros y a servir. Esta es una de las características que también lo menciona en general la Biblia. Jesús nos enseñó que el liderazgo no consiste en dominar, sino en servir a los demás. ¿Qué mayor ejemplo nosotros podemos tener? El de Jesús, que el Señor vino para servir y no para ser servido. Eso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Eso tiene que ser una característica que no tan solo como líderes, también como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que implementar y tener en nuestro diario vivir. Que nosotros poder siempre estar dispuestos a servir a los demás y nunca esperar nada a cambio, porque el Señor es el que se va a encargar de nuestras cosas, sino tener un corazón genuino en ayudar a otros. Amén. También es importante ¿verdad? Dentro de un líder mantener esa conexión con el Señor para poder ser lleno de la sabiduría de Dios. Si nosotros no tenemos la sabiduría del Señor, nosotros no vamos a poder saber cómo dirigirnos, cómo actuar, cómo pensar. Esto nos lleva a nosotros poder tomar decisiones importantes y decisiones correctas. Los líderes necesitan sabiduría de parte del Señor para, como indiqué, ¿verdad?, tomar decisiones sabias y guiar a los demás por el camino correcto. Si el Señor te escogió a ti para que hicieras algo, es porque el Señor sabe que tú eres capaz de lograr eso y que, ¿verdad?, Él te va a dar las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Siempre el líder tiene que estar lleno, ¿verdad?, de amor y de compasión. Un líder empático que siente y se compadece por su prójimo. El amor es central en el liderazgo cristiano. Un líder debe actuar con compasión, demostrando amor genuino por los demás, tal como Cristo lo hizo. También, ¿verdad?, es bien importante tener un cuidado del bienestar espiritual. Cómo nosotros podemos dirigir a otros si nosotros no estamos bien con el Señor, que es lo principal. Para ¿verdad?, no tan solo planificar y tener estrategias y demás, sino contar con la ayuda y con la bendición del Señor. Mantenerse ahí, ¿verdad?, bien agarrados del Señor para poder ser de ejemplo a otros en medio de, ¿verdad?, nuestras conductas, nuestra fe, nuestro amor, nuestra pureza. Todas estas características, ¿verdad?, crean a un líder. Y no tan solo crean un líder, sino que también son el reflejo del Señor en nosotros. Vamos a ir, ¿verdad?, a una porción que menciona el libro, que es la introducción, que dice así: la historia de Nehemías es un testimonio que refleja varios matices del liderazgo en el pueblo de Dios. Por las narraciones de su propia pluma nos enteramos de que Nehemías era un hombre de sentimientos nobles y profundos. Era un hombre de oración por la forma como invocó a Dios y como se presentó ante el rey Artajerjes para solicitar ayuda. Demuestra que Nehemías poseía la gracia de saber comunicar sus sentimientos tanto a Dios como al rey, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo debemos proyectarnos? ¿Cómo nosotros debemos dejar saber a otros lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, la palabra que el Señor pone, ¿verdad?, en nuestros corazones? Cuando el Señor te manda a ti a decirle a otra persona, ¿verdad?, una palabra, el Señor te dijo esa palabra tal y como debes decirla, pero también debes saber cómo proyectarla, cómo mostrarle, ¿verdad?, a esa persona seguridad de que eso viene de parte del Señor. Por los riesgos que corrió en su empresa, nos percatamos de que tenía su fe anclada en las promesas divinas, las cuales lo impulsaron a hacer hasta lo imposible. Emprendió un viaje de más de 1.300 kilómetros a una tierra desconocida para él, al realizar una tarea que al parecer otros ya la habían intentado, pero sin lograrla.
impregnado de la visión santa y justa de sacar a sus hermanos del oprobio, estuvo dispuesto a desafiar a todos los adversarios del pueblo de Dios. Con absoluta confianza en Dios, rechazó toda intimidación y logró ver realizado el proyecto que el Señor le había asignado. ¿Verdad? Que eso es como había mencionado nuestra hermana Abigail y lo dice en la lectura, ¿verdad? Que vamos a enfrentar oposiciones, oprobios, personas que digan tú no puedes, eso no está correcto, eso no está bien, o si tú le cuentas a alguien, mira, estoy pensando hacer esto y esto de esta manera, no, eso no se hace así, eso se hace de esta otra manera, ¿verdad? Que muchas veces no tan solo en lo espiritual, sino también en lo físico, cuando nosotros tenemos planes personales, ¿verdad? Va a haber alguien que va a decir, pero ¿para qué tú vas a hacer eso si eso no te va a dar resultado? O ¿para qué tú vas a hacer eso si eso no es bueno? Cada persona tiene su pensar y su sentir, pero cuando hay alguien que tiene el pensar y el sentir del Señor, cuando hay alguien que se deja dirigir por el Señor, todas las cosas van para bien para su vida. Como dice la palabra, ¿verdad? Y siempre lo vamos a recordar, el Señor tiene planes de bien y no para mal, todos aquellos que son, ¿verdad?, llamados conforme a su propósito. Amén. Nosotros vamos a analizar algunas características que todo buen líder debe poseer, que básicamente ya lo hicimos, y vamos a ver cuánto, ¿verdad?, nosotros podemos aprender de este consagrado y dedicado siervo de Dios. De este líder llamado Nehemías, nosotros vamos a poder, ¿verdad?, aprender muchas cosas y que nosotros lo podemos implementar en nuestro diario vivir. Cómo nosotros debemos preparar un plan, cómo nosotros debemos evaluarlo, ¿verdad?, meditarnos. En la clase que actualmente estoy cogiendo en la universidad, es sobre los seguros. ¿Verdad? Y mi profesor mencionaba pasos dentro de un plan, ¿verdad?, dentro de los seguros para que sean un seguro efectivo y que proteja a todo aquel que necesite este tipo de plan. Por ejemplo, el seguro social, ¿verdad?, que todos estamos planificando y estamos contribuyendo para cuando nosotros nos retiremos poder recibir el seguro social. Bueno, a son de hoy, ¿verdad?, como van las cosas, pues quizás es cuando muchos nosotros nos retiremos, pues no esté, lamentablemente. Bueno, pues yo no lo voy a coger porque... Nos chavamos, gente, nos chavamos. Exacto, mínimo. Señor. Exacto. Exacto, ¿no? Y que eventualmente, ¿verdad?, como van las cosas hoy en día, pues nosotros no vamos a ser beneficiados por eso. Otros sí, ahora mismo están siendo beneficiados, pero nosotros no, porque imagínate, en el 2037 yo tengo 38 todavía, ¿y cuánto me va a faltar para yo retirarme? Toda una vida, ¿verdad? Pero poniéndolo como ejemplo, para que este seguro estuviera y se estableciera, primero debió pasar por ciertas partes, ciertas evaluaciones dentro de un plan para que pudiera existir. Así nosotros, ¿verdad? Nosotros, lo dije 2 veces, nos dejamos, cuando creamos un plan, tenemos que evaluarlo, tenemos que meditarlo, tenemos que llevarlo, como dijo nuestra hermana Abigail, llevarlos con pinzas, porque de esto va a ser determinado el resultado que nosotros vayamos a tener. Amén, poderoso Dios. Ya hablamos del primer punto, ¿verdad?, que básicamente fue todo lo que habló Debbie, un líder que sabe planear. Vamos al punto número 2, que dice un líder que sabe comunicar. Esta parte del sistema me gusta mucho porque pues siempre no es lo que uno diga, o sea, lo dice mucho, pero no es lo que uno diga, es como uno lo diga, ¿verdad? Y un buen líder siempre busca la manera de hablar las cosas claras, ¿verdad? Y de hablar las cosas para que lo podamos entender, ¿verdad? Sin hacernos sentir mal, obviamente. Siempre busca la forma de que pues podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Dios está hablando a cada una de estas vidas. Un ejemplo de esto fue Salomón, ¿verdad?, que le pidió sabiduría al Señor y siempre supo, ¿verdad?, comunicarse con sabiduría, dejándose guiar por el discernimiento, ¿verdad?, del Señor. ¿Verdad? Un líder que sabe comunicar, es un líder, ¿verdad?, que habla con humildad.
Un buen comunicador bíblico, ¿verdad? Un buen comunicador que se deja llevar por el Señor es humilde, reconociendo que su capaz de liderazgo proviene exclusivamente del Señor. Moisés, ¿verdad? Es un ejemplo de esto. Su humildad en la comunicación le permitió conectar con Dios y con el pueblo, liderando, ¿verdad? Este pueblo con su autoridad, pero sin ser arrogante. Otro ejemplo de un líder que sabe comunicar fue el mismo Jesús. Él hablaba con empatía y compasión hacia los demás, ofreciendo, ¿verdad?, el consuelo y la esperanza, un rasgo esencial en un líder que sabe comunicar. También, ¿verdad?, una buena característica de un líder que sabe comunicar es un líder que al hablar, ¿verdad?, no hiere a los demás. O busca la forma de que pues la persona entienda que está haciendo algo mal, pero sin destruirlo, ¿verdad? Sin decir palabras que pueden herir su corazón, ¿verdad? Que lo que eventualmente provoca o que la persona se vaya de la iglesia o que la persona se desanime. Un ejemplo de esto, y me gusta cuando él lo hace, es mi papá, el pastor. Él busca la forma siempre de decir las cosas. Y cuando uno está mal, ¿verdad? Y lo que tú mencionabas ahorita, de las personas que buscan como que desanimarte, esto no es así, esto no se hace así. Algo que me gusta de él y siempre lo he tomado como ejemplo es la forma en que él te dice las cosas cuando tú le presentas un plan. Si él nota, ¿verdad? Dejándose dirigir por el Señor y el Espíritu Santo, si él nota que hay algo en tu plan que va a fallar, hay algo que pues no va a dar resultado, él no te dice, esto no es así, esto no te va a funcionar. Claro está, todo depende de la situación, porque hay tiempo para decir las cosas como son y hay tiempos para tú, ¿verdad?, decir las cosas de forma más calmada y que la persona te pueda entender, porque sabemos, ¿verdad?, que cada individuo es distinto. Si hay algo que me gusta que él dice, pero ¿qué tú crees? No, exacto, obviamente, pero que como cada uno tiene el tiempo de decirlo y como cada quien es diferente, pues obviamente uno tiene que saber cómo. Sí, exacto. Así que yo prefiero que se lo digan así. Pero si hay algo que me gusta de él es que, ¿qué tal si tú lo hacemos de esta forma? ¿Qué tal si tú añades esto? ¿O qué tal si tú quitas esto? ¿Qué tú crees si hacemos lo otro? Eso es algo que siempre he admirado de él, ¿verdad? Porque hace sentir a uno como que contra, es verdad. Lo hice mal, pero no me lo dijo mal, ¿sabes? Me lo dijo con amor, yo lo pude entender y lo puedo ejecutar de esa manera. Otra cosa, ¿verdad?, que un buen líder tiene de ser comunicador es la motivación y la exhortación, como hablamos de Nehemías, que no permitió que se rindieran, sino que pues pudieran hacer finalmente la reconstrucción del templo y la reconstrucción social y espiritual. Un buen líder habla la verdad y su justicia en comunicación siempre, en todo momento. No solo busca agradar a las personas, sino que también se mantiene firme en la verdad, aunque sea difícil. Por lo mismo que hablamos, siempre se van a oponer a la que, ¿verdad?, a la visión del Señor. Siempre va a haber alguien que se levante y diga, no, eso no es así, porque la persona no es Dios. Obviamente nosotros no podemos dirigirnos por lo que las personas nos digan, sino siempre por lo que el Señor, si el Señor pone a alguien en nuestro camino para guiarnos también y dejarnos ser, porque siempre tenemos una primera vez, nosotros no nacimos siendo líderes, no nacimos sabiendo ser líderes, eso, ¿verdad? Se aprende a lo largo del camino, el Señor nos capacita y obviamente pues siempre pone a alguien, pone personas a nuestro alrededor para capacitarnos y ayudarnos a alcanzar ese máximo potencial de lo que es ser un líder. Un líder que sabe comunicarse, primero ora antes de comunicarnos. Por eso que, ¿verdad? Por todo lo que estamos hablando, porque siempre hay que saber qué decir, cómo decirlo, ¿verdad? Para que las personas puedan entender qué es lo que el Señor quiere para cada uno de ellos y qué es lo que Él quiere trabajar en cada uno de ellos. Un buen líder que se comunica usa parábolas o ilustraciones. Siempre tiene una anécdota, ¿verdad?, que contar. Y estas anécdotas o parábolas, como el Señor siempre utilizaba, su medio de comunicación era las parábolas. A cada rato hablaba con unas parábolas. La serie, ¿verdad?, que siempre estoy anunciando, el anuncio no pagado. La serie que está corriendo por ahí, la de The Chosen, nos muestra una parte de Jesús bien interesante, ¿verdad? Y a mí me encanta ver esa serie porque me hace pensar, caramba, Jesús en verdad fue así. Y si tú lo ves, el Señor siempre busca, ¿verdad?, la forma de que la gente entienda lo que Él estaba hablando, lo que Él quería para su pueblo, lo que Él quería, ¿verdad? Y lo que Dios quería para salvar la humanidad. Número 8, es un líder que inspira y da esperanza, como lo fue, ¿verdad?, Nehemías, pero en este caso podemos también de hablar el apóstol Pablo cuando nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
da palabras siempre de aliento, mostrando cómo la fe puede ser un pilar en tiempos difíciles. Poderoso Dios. Ay, perdónenme. Sí, poderoso Dios. Dice que presenta la realidad del problema, ¿verdad? Y entonces también pues busca la solución, porque sabemos que el camino del Señor es bien difícil, ¿verdad? Es un camino sufrido, ¿verdad? Pero obviamente el Señor nos prometió en su palabra que íbamos a tener, perdóname, la recompensa de la vida eterna. Y un buen líder, cuando hay un problema, él lo presenta, ¿verdad? Pero no solo presenta el problema, sino que también la solución. Eso lo podemos ver en nuestro diario de vivir, por ejemplo, en nuestro trabajo. A veces suceden problemas y pues yo digo que voy a decirle al doctor lo que es. Pues antes de llegar con el problema al doctor, pues yo busco las posibles soluciones, ¿verdad? Para poder arreglarlo. Y siempre, gracias al Señor, siempre que pasa un problema y me lo presento, le brindo pues 2 o 3 soluciones a ver y siempre acierto una, por lo menos. La acierto. ¿Verdad? Que sabemos que son tiempos difíciles, pero el Señor pone siempre personas que nos ayudan a seguir hacia adelante, ¿verdad? Nos motivan a alcanzar el máximo potencial y el reino del Señor. Un buen líder que comunica, ¿verdad? Lo que hablamos, no solamente presenta el problema, sino que moviliza a la gente para tomar acción y, ¿verdad? Solucionar las situaciones, como si, hemos estado hablando, hacer los planes, ejecutarlos y que pues podamos ver siempre al final el resultado. Pero también es importante comunicar a veces también no comunicar. Silencio. Puede ser, sí. Darte un ejemplo. Tengo un solidez en mi brigada que 2 veces, un día le estaba pasando las placas, entonces él tiene un método, yo tengo otro. Mi método es yo te subo la placa, tan pronto tú agarras la placa, llévatela. No es 1, 2, se me van a calzar las manos, son 30 y pico. Ah, eso que él cuenta antes de Si cogerte la no le placa. gusta, no, mi amor, no cuenta, ya la tienes en la mano, súbela. Entonces, ya gracias a Dios, pues se ha acostumbrado, por lo menos cuando él la sube conmigo, él no cuenta. Yo le digo, porque ya, pues, como, Sí. súbela de una, porque se cansa. Entonces, 1, 2, 3, si dieras 1, 2 rápido corrido, pues a lo mejor lo uno, pues está bien, pues dale, pero 1, 2, 3. O sea, yo no estoy soplando una velita, ni o sea, Yo voy a hacer yo una, dos, ocho. Entonces, un día que me dijo, no, pues para la próxima lo hace, como que me lo dijo así antes de yo, Mm. pero fue la primera semanita que estábamos trabajando. Y yo, deja que me callaba, amor, fue que estamos todos acalorados, Sí, puede ser. calor. Otro día, estábamos haciendo algo, no sé qué era, y me sale, no, pues para la próxima se hace así o no se hace. Y yo, Rayos. ok, déjame ver. Digo, yo soy paciente, a lo mejor es que él lo está diciendo en no, así que de esto, pero entonces, con calma. Ya, han pasado ya 2 semanitas y como que no ha salido con algo así, entonces los 2 días que se le pongan así, un día de mucho calor, hay un montón de trabajo, y esto y lo otro, Sí, estaban entonces en irritados. unos momentos que estábamos bregando con los métodos de hacer algunas cosas, digo, todo no es mi líder, me manda capitán, no manda mierda, pero entonces mi cuenta es que hay veces que él dice algo así, pero no está ni personal, no está molesto, es como que así fue que lo dije. Entonces pasa tan esporádicamente uno después del otro, es como que. Entonces, quizás si me hubiera puesto a reclamar el respeto, o es así, qué sé yo, desde la primera vez que lo dijo, o desde esa segunda, que eran circunstancias diferentes y expresiones diferentes, pero a lo mejor hubiéramos creado una misma. Ujú. Creo que a veces también es importante callar, hablar, el momento y el momento. Ujú. Amén. Bueno, Como diría Noah, ¿qué tú dices? lo que sí es que también la segunda vez que me dijo algo, a lo mejor por eso a lo mejor lo piensa dos veces y le dije, ya van 2, Sí, ya, como eso le dijiste. Ya. jefecito, ya van 2, después no te quedes la tercera. Y ahí como, yo, ya van 2. Sube la plancha tú. Sí, porque también tiene que tomar ¿verdad? En cuenta y en consideración cómo se sienten sus empleados, porque si el empleado no está bien, no está contento,
Nice. dentro de su área de trabajo, pues no va a dar un buen trabajo, no va a trabajar de la mejor manera, el trabajo va a salir mal, y demás. Y, ¿verdad? Eso nosotros también podemos ver dentro de las empresas. Me explico. Cuando hay un gerente que se reúne con su equipo de trabajo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Menciona al principio de la reunión que va a explicar todos los puntos que son importantes dentro de la reunión y que al final se va a dar un espacio para que si hay alguna duda, algún comentario, pues se pueda expresar en ese momento. Pero esto es ¿verdad? Una característica dentro de un líder, porque le hace sentir a sus empleados, ok, no lo voy a expresar ahora, pero al final voy a tener una oportunidad para yo poder expresar lo que yo pienso, si tengo alguna opinión, ¿verdad? Alguna idea, ¿verdad? Yo pueda expresarlo en ese momento. Así es un buen líder, que no tan solo, ¿verdad? Expresa su sentir, su pensar dentro del área de trabajo, sino que también le da la oportunidad a sus empleados para que sea un trabajo en equipo, porque para eso se basa ese trabajo en equipo, para que todas las funciones dentro de ese equipo sean llevadas de manera correcta. Así nosotros somos la iglesia. Está el pastor, que es el líder principal, ¿verdad? El que dirige la iglesia, y estamos nosotros los hermanos, lo que, ¿verdad? Aportamos y ayudamos para que este evangelio sea uno efectivo, para que todo lo que se haga dentro de la iglesia, ya sean los cultos, ya sean las evangelizaciones, ¿verdad? Darle seguimiento a los hermanos, sea de un resultado efectivo. ¿Y cuál es el resultado efectivo y el que se espera? Que todos prosigan, ¿verdad? El arrepentimiento y vengan a los caminos del Señor, y más vidas vengan, ¿verdad? Más vidas sean salvadas, y sean llevadas al reino de los cielos. Para eso el Señor nos escogió a cada uno de nosotros, y nosotros debemos implementar estas características como buen líder, aunque nosotros no posamos una posición dentro de la iglesia, o, ¿verdad? No, yo soy el presidente de jóvenes, yo soy el presidente de tal cosa, yo soy el líder de tal cosa. No, porque para eso, ¿verdad? Está cada hermano dentro de la iglesia, para que todos, ¿verdad? Seamos, ¿cómo se dice? Participe. No, y Complemente. nos complementemos. Para que todos nos complementemos dentro del trabajo que hay que hacer como iglesia. Por eso, ¿verdad? Es bien importante nosotros soltar cada día de que primeramente debemos buscar más del Señor, que es lo más importante. Pedirle sabiduría al Señor, y que su Espíritu Santo nos dirija y nos dé, ¿verdad? Nos haga más bien esas personas que Dios quiere que nosotros seamos, para que todo lo que el Señor planificó y, ¿verdad? Puso como propósito para la iglesia y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sea llevado a cabo y que tenga un buen resultado, que, como mencioné, que todos podamos ir al reino de los cielos. Amén, poderoso Dios. Vamos al último punto, ¿verdad? Para así culminar esta clase. Un buen líder sabe enfrentar la oposición, como leímos ¿verdad? En los versículos de la unidad de esta lección como tal. Dice, por causa de sus iniciativas, en el momento que digamos, hagamos algo, alguien va a decir, eso no se puede, que es lo que hemos venido estando hablando esta mañana. Templanza, mansedumbre, respiramos, exhalamos. Cuando la iglesia del Señor se levanta y dice, edifiquemos, el enemigo se levanta para oponerse. Y lo más frustrante fue que los mismos que les escribí estaban justificados. Y la gerente del restaurante cogieron por se creen que yo no me di cuenta, Rayo. pero yo me di cuenta. Hay un buzón, porque era todos los viernes que se mandaban oficinas cerradas. Estaban todos los días, déjame ver el buzón. Ay, Dios mío. No están. Yo pregunto, no, es que hablamos con el muchacho, entonces yo, a ustedes pueden cuando les da la gana, pero yo no. Entonces ya se habló con el muchacho. El muchacho falta el respeto. Es insubordinado. Da mal servicio. Tengo que estar pendiente a la mesa cuando está la gente ahí. Atiende mal las mesas. O sea, ¿qué vamos a hacer?
Ujú. Porque el primero que le encanta dar la oportunidad a la gente soy yo. El que ya se la ha dado, ya se la ha dicho. Falta el respeto. Entonces había otra también, que era trabajaba en el dish, deja los platos sin terminar cuando los podía terminar. Porque hay días que no se puede porque el plato va, el plato viene, ¿no? O sea, entonces nunca va a salir. Pues Ujú. día, pues yo no digo nada. Entonces, no limpió los baños antes de irse. Se lo dije que lo hiciera antes de irse. Mira, vamos a ver el nombre, Jonathan, mira, acuérdate limpiar los baños antes de ir. Concho se fue, no limpió los baños. Pues a ella le escribí un mail. No estoy despidiendo. Es evidencia de que sucedió esto, se habló contigo y se dijo. Ujú. Nadie te está votando, pueden verlo como que estoy jugando con la bichuela, pero yo tengo mi responsabilidad, tú tienes la tuya. Si tú no cumples la tuya, me estás afectando a mí, estás afectando a todo el mundo. Te votaron los memes. Ah, lo mismo. Votaron los memes. Y el rayo de chavo la muchacha. No, yo sé que ni los votaban, yo tenía mínimo una goma para uno y una goma para otro, y en mi caso iban a aparecer para ti. Pero no, no. Rayos. Después, una semana, y lo conté, una semana antes de yo cumplir la permanencia, me votaron. Ay, Dios Entonces, mío. supuestamente fue porque a veces cabeceaba un poco o a veces me quedaba dormido en los trainings. Es que yo no sirvo para coger clases. Ay, Entonces, señor. toda la semana saliendo a las 11 de la noche, ¡au! Que tengo algo en la uña, me la corté muy chiquita y se me metió porquería, entonces cada vez que la toco, se duele. Entonces, que te quedas dormido, entonces me podían preguntar, mira, estás teniendo problemas de insomnio, ¿qué está pasando? ¿Está saliendo sangre? No, porque entonces fue para las 12 de la noche después, ¿quieres que estés a las 8 de la mañana ya listo y Está despierto para fuerte. coger clases hasta las 5 de la tarde? ¿Y las ojeras acá? No, yo no soy mucho de ojera, pero es como que, Qué cansancio. entonces tenía que coger la clase para no dormir. Si fuera por eso, hubieran Una votado. imagen. Nada, pero Hubieran tengo votado a José hace oye, rato. llevo ya 9 meses con ustedes, una semana antes de cumplir la permanencia, cogen y me dicen vaya y me trata conmigo, o preguntarme qué me pasa. Cosas bien injustas, pero, ¿verdad? El Señor. Whatever. Sí. Esta es una clase, no un desahogo. Pues como, está, pues como estábamos hablando, ¿verdad? Cuando la iglesia se levanta y dice, vamos a edificar, vamos a hacer tal cosa que, ¿verdad? El Señor ha puesto en nuestra visión para hacer, el enemigo siempre se levanta para oponerse. En este caso, pues, también habla de Sanbalat Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, ¿verdad? Que fueron los que se burlaron del proyecto, ¿verdad? De la reconstrucción del templo y la reconstrucción social del pueblo. Los muros habían permanecido en ruinas por más de 100 años. Rayo, por más de 100 años. Ay, Dios mío, Señor. Sí, por mucho tiempo. Obra pública que dormir. Sí, un poquito. Cuando fueron destruidos por Nabucodonosor. Hubo varios intentos de reconstrucción y no lo lograron. ¿Por qué creen que ahora sí lo harían ustedes? ¿Verdad? Fue algo que mencionaron. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, dijo Jesús. Nada es fácil en la vida, pero con total fe en Dios, una buena dosis de motivación y una gran determinación, todo es posible. Eso es lindo, ¿verdad? Eso es algo que siempre tenemos que mantener presente en nuestras vidas. No pasó en aquella ocasión porque no era el tiempo de que No era el tiempo del Señor, ¿verdad? Y el punto número B dice, pero con una fe inquebrantable, a pesar de que hubo oposición, a pesar de que pues se quisieron levantar para que este proyecto no se pudiera dar, ¿verdad? Que ya estaba establecido en el plan del Señor, ¿verdad? Nehemías fue un hombre de una fe inquebrantable. Algo que nos da el ejemplo, ¿verdad? Para este tiempo, porque son tiempos, ¿verdad? Bien difíciles en cuanto, no solo físicamente hablando, ¿verdad? Porque pues ya todo está construido y ahora es fácil hacer construcciones, pero espiritualmente hablando son tiempos bien difíciles. Estamos bien conscientes de que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Y lo que está en contra del Señor, o sea, Satanás ¿verdad? Y los que siempre andan con él, poderoso Dios, siempre buscan la forma de desanimarnos, de convencernos de que nosotros no podemos, de convencer a la iglesia de que la iglesia no tiene poder en estos tiempos.
El Señor, ¿verdad? Estableció que para estos tiempos iba a haber un mayor poder y vamos a ser testigos, ¿verdad? De la grandeza del Señor y de que cosas más iban a pasar luego de lo que ya había acontecido en la Biblia. El Señor mismo lo establece que íbamos a ser testigos de cada una de estas cosas, pero también somos testigos de que el Señor nos prometió que íbamos a alcanzar la vida eterna. Ya de antemano el Señor había estipulado que teníamos la victoria. Obviamente, pues el transcurso de la vida, en lo que llegamos a eso, va a ser bien difícil, pero el Señor nos iba a librar de cada una de las situaciones que nos íbamos a enfrentar. Nehemías tenía el profundo y firme convencimiento de que era la voluntad de Dios que los muros de la ciudad fueran reconstruidos. No se detuvo a discutir o a dar explicaciones a sus enemigos. Declaró en forma contundente y segura: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Una fe inquebrantable, una actitud positiva, una determinación firme es el combustible que hará que logremos todas nuestras metas. Si el proyecto es de Dios y estás seguro de que tú eres la persona llamada para llevarlo a cabo, Él te proveerá la capacidad. Me voy a detener un momentito ahí, ¿verdad? Donde dice, si el proyecto es de Dios y estás seguro de que tú eres la persona llamada para llevarlo a cabo, Él te proveerá la capacidad. Este tema me gusta y como hemos hablado en todo momento, hay que tomarlo con pinzas porque pues el Señor llama a líderes, el Señor llama a personas capacitadas para ejecutar el proyecto, para ejecutar una visión. Pero también hay personas que se levantan fuera de la voluntad de Dios para decir, yo soy el escogido, yo soy el llamado para ejecutar esa visión. Y a lo largo, ¿verdad? Vamos a suponerlo así, está el pastor, pero entonces se levanta una persona líder de la iglesia o el que sea, yo soy el indicado para eso. Si la persona que está por encima no tiene la visión suficiente o no está agarrado al Señor suficiente para saber, no, esto no es de Dios, exacto, discernir, va a permitir que la persona haga estragos con lo que quiera hacer. O sea, tiene que ser la persona una que esté llena del Espíritu Santo para poder discernir y decirle a la persona no. Porque es que a la larga, si se le permite a la persona hacer lo que se le pega la gana y decir que eso era voluntad de Dios, vamos a ver los resultados. Vamos a ver no resultados de efectividad ni de beneficios, vamos a ver consecuencias negativas. O sea, si el pastor determina una visión dirigida por el Señor y se levanta otra persona a hacer otra cosa, siempre va a haber pelea, siempre va a haber discusión, nunca va a ser efectivo el plan que quiera ejecutar esta persona. Lo que va a levantar es oposición y hemos visto en muchos ejemplos de muchos años que hasta las iglesias se cierran, se dividen, van y crean otra iglesia por allá y se autodenominan, te denominan pastores o líderes, ¿verdad? Y se llevan esas personas débiles de mente, débiles en espíritu, y lo que hacen es que fracasan. Entonces esas personas terminan en el mundo, terminan peor de lo, ¿verdad? De lo que estaban. Poderoso Dios. Y ¿verdad? Siempre tenemos que estar pendientes a cada una de estas cosas para que nosotros, ¿verdad? No seamos afectados por esa actitud o por esa forma de ser de ellos. Poderoso Dios. Él proveerá la capacidad y los medios para lograrlo. Muchos no logran realizar sus sueños no porque Dios no quiera, sino porque no tienen la fe suficiente, ni una firme determinación, ni el esfuerzo requerido para alcanzarlo. El Señor nos prometió algo, pero está de nosotros, ¿verdad?, hacer que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, poderoso Dios. El Señor no te va a decir, yo te voy, por decirlo así, porque verdad, pues Dios hace como Él quiere, por decirlo así, Dios no te va a decir prometer solamente, no, vas a tener un carro, pero entonces está de mí yo tener un buen crédito, demostrarle, ¿verdad?, a la persona que me vaya a brindar el préstamo que yo soy una persona que pago bien. ¿Me entiendes? Que son cosas, detalles que nos tocan a nosotros hacerlo, para que entonces el plan del Señor se termine de cumplir en cada uno de nosotros, poderoso Dios. Y verdad, obviamente, pues la fe, sin obra es muerta. Podemos tener fe, pero también tenemos que accionar, también tenemos que echar para adelante, ¿verdad? Y si ya el Señor nos prometió la victoria, ¿qué más que eso para tener la confianza de salir hacia adelante, poderoso Dios? ¿Vas a decir algo más? ¿No? Ángel, ¿ibas a mencionar algo? ¿Se te olvidó? Ok. Pues nada, damos por concluida esta clase en esta mañana, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta... ¿Por qué tienes miedo? Todavía no vamos a concluir. Poderoso Dios. Dale, que ya nos van a llamar. Sí, ya mismo no toca la puerta. Poderoso Dios.
Poderoso Dios. echándole fuego al bosque. Sí. Entonces, estaba hablando con este muchacho que se fue para Estados Unidos, para Florida, que la parejita vivía lejos y llegaban aquí como de una hora, entonces la muchacha tenía como un huequito en el pecho, Sí. algo así. Que entonces yo y mi esposa fuimos a Florida a un parque y entonces fuimos con ellos, nos encontramos con ellos. Entonces, están perseverando, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, luego un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces está lo de la Agenda 2030 y qué sé yo, entonces después tuve, eso era lo supuestamente, ¿verdad? Pues una cosa es lo que dice en la red y una cosa es lo que está pasando de verdad. Ujú. Pero obviamente si se supone que al mundo no le conviene que tú sepas eso, pues probablemente es real. Eso era una foto, supuestamente después de esas imágenes, Ujú. los incendios forestales que estaban sucediendo en las próximas 24 horas después de este video. O sea, mucho. Ujú. No sé si lo viste. Mira, ve. Eso no es algo natural. Ujú. Definitivamente. Eso no es algo que eso no es algo natural. Ujú. Entonces, lo que escribí, vamos a buscarlo acá. Aquí. Lo que viene pronto no será nada bueno. Veremos una hambruna y una necesidad que romperá corazones, vidas, la fe y la moral de muchos. Será un caos y ahí, si la fe será probada, otros correrán a Cristo por el miedo y saber que aún en esto su mano de misericordia será, o sea, sé que aún en esto está su misericordia. Será difícil mantener esa mentalidad. No niego que a veces me da miedo imaginarme estas cosas, pero trato de imaginarme aún por una eternidad en el infierno. Y ambas cosas me aterran, a veces no solo por mí, sino por el prójimo y mis seres queridos. Amén. Entonces, no hay cosas como esta, eso de que si son calentadas 7 veces más, y qué sé yo, y ya lo votaron. Sí, Pero algo nada, así. anda. Nada, pues damos por concluida esta clase, ¿verdad? Y te soltamos, ¿verdad? A que siempre mantengas tu visión puesta en el Señor, ¿verdad? No importando lo que los demás digan o lo que los demás quieran oponerse. Y que el Señor te continúe bendiciendo en esta mañana.